¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos la bestial batalla entre Chihiro y Samura, quien decidió al final apostar por Chihiro. Veremos las batallas en la invasión a la sede Kamunabi, pero la genialidad del despertar del santo de la espada por medio de Yura. En este arco llamado Asesinato del Portador de la Espada, parte 4, lo vamos a saber, y este es el resumen. Tras exigir la ubicación de Uruha, Hokuto se da cuenta de que apoya su brazo sobre Hakuri Sazanami. Intenta alcanzar su katana, pero Kiri levanta la pierna izquierda y presiona la empuñadura para mantenerla en la vaina, al tiempo que la balancea a Onishika con el brazo derecho. Hokuto eleva su brazo izquierdo cubierto de armadura, bloquea el ataque y avanza, usando la fuerza de su defensa para desviar la hoja, hasta que con la misma mano toma a Kiri del cuello. Con una sonrisa burlona comenta que el ataque fue débil, y ella, lejos de intimidarse, le devuelve la sonrisa diciendo que solo era una distracción. Hokuto gira de inmediato la cabeza y encuentra a Hakuri con Isou listo para disparar. Entre provocaciones lo reta a intentarlo y Hakuri libera la onda expansiva. El suelo bajo Hokuto se resquebraja, pero él se mantiene firme. El único daño visible es un hilo de sangre corriendo de su nariz. Con un control impecable de su energía espiritual, desvía por completo el impacto, mientras el retroceso lanza a Hakuri contra la pared. Sorprendido, siente sus manos temblar al levantarlas y comprende que, a pesar de que era apenas su tercer disparo del día, la potencia ya disminuía. Y lo peor, Hokuto estaba casi intacto. Este insiste con la misma pregunta sobre Uruha, y Kiri guarda silencio. Aplastada por los efectos de las cabezas de Mako, admite en su interior que no está en plena forma y que probablemente Uruha tampoco. Hokuto se limpia la sangre de la nariz y reflexiona si ella no sabe nada o simplemente se niega a hablar. Kiri admite lo segundo, mientras mira fijamente a Hakuri y en su mente le suplica que escape. Hakuri, sin embargo, se niega, recordando la potencia del Isou que usó contra Soya. Decepcionado por el silencio de Kiri, Hokuto comienza a desenvainar y los ojos de Hakuri se abren de par en par. De pronto, una katana corta un cuadrado en la pared detrás de él y una bota lo patea directo hacia Hokuto, que lo destroza con su arma. En el hueco oscuro aparece la figura lista de Natsuki Misaka, sosteniendo sus dos espadas cruzadas. Con voz fría sentencia que Hokuto morirá, convencido de que lo va a matar. En un parpadeo se lanza hacia el enemigo, que ahora sí muestra interés, y las dos katanas chocan contra la suya, forzándola a retroceder hasta atravesar un par de puertas y caer de cunclillas en otra sala. Liberada del agarre, Kiri se desploma de rodillas y agradece sin entusiasmo a Natsuki. Él le apunta con una de sus katanas, exigiendo que lo llame señor Natsuki, recordándole su edad mayor. Desde el agujero por donde entró, el hechicero de las gafas le advierte que tenga cuidado de no destrozar el edificio, a lo que Natsuki responde que lo tendrá en cuenta. Concentrado en Hokuto, se presenta y menciona que el portador de Kuregumo, su hermano Ibuki, fue asesinado por un miembro de Hishaku hace 3 años, reconociendo el emblema en la mano de su rival. Hokuto confirma su afiliación e igualmente se presenta. Con una idea en mente, propone que si Natsuki lo derrota, él mismo lo llevará con el asesino de su hermano. Natsuki se muestra confundido, sin entender por qué ofrece eso. Hokuto añade que en caso de vencerlo, Natsuki deberá decirle dónde está Uruha. Kiri interviene con sarcasmo, señalando que Hokuto está claramente obsesionado. Los ojos de Natsuki se entrecierran, preguntando por qué tanta fijación con Uruha. Este responde que su katana no fue forjada solo para sobrevivir, sino para sentir la emoción de combates a muerte. Afirma que su espada solo florecerá en su máximo esplendor cuando enfrente a un verdadero maestro, y cree que ese duelo solo puede conseguirlo contra alguien como Uruha. Una vena palpita en el rostro de Natsuki, entendiendo la insinuación, y replica que Hokuto vive demasiado atrapado en los grandes nombres del pasado, sin notar al espadachín frente a él. Declarando que merece morir, se lanza contra él de nuevo. La hoja izquierda de Natsuki embiste al costado de Hokuto, aunque sorprendido por la velocidad, este intenta bloquear con su brazo blindado, pero el filo lo atraviesa y le arranca la sangre. Hokuto reconoce la habilidad del oponente, admitiendo que su dominio del arte de la espada es mayor de lo que aparentaba. Suelta la katana de su mano derecha y empuja el brazo de Natsuki para alejarlo de su herida. Luego cambia de mano la katana y lanza un tajo hacia la espada del rubio, que responde con destreza, doblando su brazo para bloquear con la otra hoja. Natsuki gira la espada izquierda en un movimiento invertido para apuñalar la cabeza de Hokuto. Este retrocede esquivando el corte y vuelve a pasar su arma a la mano derecha. Detrás de Hokuto, otra losa cuadrada se desprende de la pared y vuela hacia él, obra de Kiri. Girando en dirección contraria, ve la silueta de Natsuki rodeada
rodeada de rayos, su hechicería Raikou o cuerpo relámpago. Con una velocidad imposible lo embiste y lo atraviesa con violencia, lanzándolo contra un pilar en la sala donde estaban Kiri y Hakuri. Natsuki se reincorpora observando dónde cayó su rival, mientras el hechicero de las gafas lo regaña por los destrozos. Natsuki, con fastidio, nota como las placas adicionales de armadura cubren a Hokuto, absorbiendo casi todo el daño. Encendido por la mención de Uruha, Natsuki se irrita aún más, no solo por su selección de Kumeyuri, sino por la forma en que trataba a todos. Recuerda que Uruha respetaba a Ibuki, Samura y Kunishige, pero con él hablaba de manera demasiado cercana, insistiendo en ser amigos por tener la misma edad. Aunque detestaba esas excusas, nunca pudo callarlo. Para Natsuki, la noticia de su muerte era un alivio. Al fin se había librado de sus molestias. De repente, el techo se rompe y por la abertura caen Uruha y Yura de la nada. La reacción es inmediata. Hokuto se llena de euforia y Natsuki de frustración. Uruha aterriza a su lado y lo saluda, confiado en que juntos podrán ganar. Los ojos de Natsuki reflejan puro fastidio. A un lado, el hechicero de las gafas se rinde, cansado de insistir. Mientras tanto, Yura reconoce de inmediato a Hokuto y el espadachín de Hishaku confirma emocionado que sí, que el recién llegado no era otro que Uruha. Sonrió con descaro mientras apoyaba el brazo sobre el hombro de Yura, dándole las gracias por haber dejado a Uruha, aunque Yura admitía que Uruha era demasiado fuerte para él. Frente a ellos, Uruha saludó a Natsuki, comentando que había pasado tiempo desde la última vez. Este lo miró con desconfianza y le dijo que se lo tomaba con mucha calma, a lo que Uruha respondió que era un efecto de hechicería, aunque ya se había disipado. Acto seguido le preguntó a Natsuki por su condición, pero se lo apartó de mala gana, más interesado en la rapidez con la que había reaccionado Hokuto y en el hecho de que aún no había mostrado su verdadero esfuerzo. Natsuki le preguntó a Kiri quién estuvo de acuerdo, pensando para sí misma que Hokuto ni siquiera estaba usando su brazo dominante, lo que significaba que tenía experiencia de sobra. Uruha le ordenó a Kiri entonces que llevara a Hakuri hasta Shinushi. Ella se negó al principio, con ganas de devolverle los golpes que Hokuto le había dejado, pero Natsuki le gritó que no fuera terca. Quejándose con fastidio, terminó aceptando, dejando que los viejos se encargaran de los otros viejos, de los Hishaku, lo que desató una discusión entre Uruha y Natsuki sobre quién era más viejo de los dos. Hokuto se llevó la mano al hombro y con una leve reverencia se presentó. Con una sonrisa pícara habló de su respeto hacia las hazañas de Uruha con la espada encantada durante la guerra Seitei, lo que hizo que Uruha y Natsuki levantaran las cejas con molestia y hasta un poco de asco. Hokuto confesó que siempre había soñado con enfrentarse a Uruha de verdad y además dijo que él mismo había asesinado a Ibuki Misaka. Explicó también que su hechicería le permitía crear muñecos acorazados y controlarlos a distancia, y que había sido él quien apuñaló en el corazón a Kunishige Rokuhira con una katana. Para incomodidad de Yura, presentó a este como su líder, el cerebro detrás de la muerte de Ibuki y Kunishige. Cerró diciendo que podían usar toda la hechicería que quisieran en este combate. En un movimiento fulminante, Hokuto llevó su brazo derecho a la katana, pero Uruha ya estaba sobre él, cortándole el brazo por debajo del codo. Natsuki frunció el ceño, molesto porque Uruha se había adelantado, mientras Hokuto se emocionaba al ver el estilo de pureza blanca en acción. Sacó su katana con la mano izquierda y apenas salió de la vaina, Natsuki saltó por encima de Uruha, descargando un golpe hacia abajo. Hokuto y Yura bloquearon las dos espadas de Natsuki, pero las chispas de su relámpago recorrieron todo su cuerpo antes de lanzarlos contra la pared, atravesándola hasta el piso superior de la tercera biblioteca de la sede Kamunabi. Natsuki empezó a presionar a Yura, quien le recriminó a Hokuto haberlos provocado. Este, sin inmutarse, respondió como si Yura le estuviera agradeciendo. En ese momento, Uruha atravesó las puertas de la biblioteca con la katana lista. Se mencionaba que Yoji Uruha había sido un prodigio del combate, logrando la certificación en el estilo de la pureza blanca a los 16 años. Mirándolo fijamente a Uruha, Hokuto pensó que era fácil ver la muerte acercándosele, notando cómo se le erizaba la piel. Uruha cargó con velocidad, lanzando cortes veloces, pero Hokuto retrocedió a tiempo para esquivar y contraatacar, y aunque le cortó levemente la nariz, logró cortar el pecho de Uruha y amputándole las yemas de los dedos de la mano izquierda que sostenía la vaina. El corte en el pecho era superficial, pero dañar la mano era suficiente venganza por su brazo. Uruha reconoció la destreza de su movimiento, pero Hokuto no se detuvo, atacando una y otra vez, obligándolo a retroceder. De repente, Uruha y Yura quedaron espalda contra espalda. Yura lanzó un tajo hacia atrás, pero solo cortó el abrigo que Uruha había soltado. Desde arriba, Natsuki gritó, burlándose de Hokuto, preguntándose si estaba
estaba satisfecho con ese viejo arrugado que se había pasado 3 años en aguas termales. Hokuto entendió que Natsuki también se había estado conteniendo justo antes de verlo soltar la katana en su mano derecha. En un destello, el arma llenó su visión mientras Natsuki se deslizaba, cortando su pecho con la espada izquierda, para luego atrapar la katana que había soltado. En su mente, Natsuki reconocía que el estilo de Uruha le daba una velocidad inicial increíble, pero criticaba que ya no tenía filo. Pensaba que dominar una técnica permitía conservarla por un tiempo, pero el verdadero instinto, reflejos, intuición, rapidez de juicio se desgastaban rápido si uno no seguía peleando. Entre luchadores de ese nivel, esos detalles marcaban la diferencia y Natsuki nunca había dejado de luchar. Aseguraba que su filo estaba más agudo que nunca, mientras empujaba a Hokuto desde la baranda, persiguiéndolo con otro tajo. En su mente quedó claro, todos los demás podían quedarse atrás, él había superado a cualquiera. Hokuto, lejos de temer, abrió los ojos con entusiasmo al sentir a otro espadachín digno frente a él. Yura, por su parte, se desenganchó de Uruha y saltó tras ellos. Aunque en su interior se disculpaba con Hokuto por robarle una pelea justa, prefería acabar con uno a la vez. Mientras Hokuto y Natsuki se atacaban en el aire, Yura lanzó un golpe hacia la espada de Natsuki, sorprendiéndolo. Desde arriba, Uruha admitía que Natsuki seguía con todo, entrenando mientras él se había relajado en baños calientes. Yura, por su lado, también mostraba que podía lidiar con Natsuki sin problema. Uruha se dio cuenta de que todos, excepto él, estaban en plena forma y listos para darlo todo. Recordaba que en el pasado había pulido sus habilidades solo para sobrevivir y que el propósito original de su espada era la técnica de vivir. Acorralado y enfrentando a maestros de combate, sus instintos regresaron de golpe. En un movimiento bestial, Uruha sujetó la vaina con la boca y desató el rápido desenvaine del estilo de la pureza blanca, descendiendo como un rayo hacia los 3 espadachines. Natsuki salió despedido sin daño real, pero Yura recibió un corte en el pecho y Hokuto otro en el hombro derecho, cerca de la clavícula. Los 4 cayeron en la fuente poco profunda del piso inferior en la biblioteca tercera. Uruha se mantenía firme, Natsuki mostraba un gesto serio, Hokuto reía emocionado, aunque Yura se amargaba resignado. La risa de Hokuto captó toda la atención, aunque se interrumpió con una mueca de dolor para luego seguir carcajeándose. Yura lo reprendió con desgano, pero Natsuki los interrumpió para confirmar algo. Si la hechicería estaba permitida en esta pelea, ¿por qué demonios él era el único que le había usado hasta ahora? Uruha admitió que la opción se le había pasado por alto después de 18 años peleando sin usarla. Él y Natsuki siguieron discutiendo, mientras Hokuto pedía disculpas por haberla puesto sobre la mesa, diciendo que pensó que Natsuki se asustaría sin su habilidad de descarga de rayos. De inmediato, Natsuki se encendió de furia, pero Hokuto le guiñó con picardía, elogiando su técnica con la espada y confesando que no tenía nada que preocuparse. Aunque molestó, Natsuki aceptó a regañadientes el cumplido y dejó pasar la ofensa hacia su hechicería. A un lado, Yura observaba con calma la herida que Uruha le había dejado. Natsuki cortó la conversación diciendo que los Hichaku podían irse al infierno, algo que Uruha afirmó sin dudar. En su mente analizó a los 2 combatientes. Yura no era exactamente un maestro de la espada, pero compensaba con su capacidad física, logrando conectar varios ataques a pesar de su estilo inconsistente. Hokuto, en cambio, seguía reservándose, lo cual le daba escalofríos. En vez de rematar, parecía querer saborear el duelo. Se convenció de que la razón para desear la muerte de los Hishaku era clara. Hokuto no mentía cuando dijo haber matado a Ibuki y Kunishige, y que Yura era su líder. Peleadores de ese calibre eran demasiado raros. Hokuto entonces habló con entusiasmo, diciendo que ya todos habían sufrido bastantes heridas sólidas y que eso era bueno, pues agudizaba la mente y encendía la adrenalina. Con la emoción marcada en su rostro, aseguró que estaba cerca del clímax y celebró que todavía todos siguieran en pie, agregando que podrían descansar cuando el primero cayera. Yura le replicó que hablaba demasiado y Hokuto respondió que ya había terminado. Los 4 apuntaron sus espadas y avanzaron. Hokuto desencargó un tajo contra Uruha, pero este bloqueó con la vaina y lanzó su katana hacia Yura. Este alcanzó a detenerlo con la suya, aunque Natsuki apareció de inmediato, con la espada derecha entrando contra él mientras la izquierda se movía en paralelo. Los 4 cayeron en un frenesí de ataques y choques. En otro punto, en el nivel 5, 2 agentes de Kamunabi vieron una pared destrozada. Uno reconoció el emblema de los Hishaku en la mano del intruso. Era Bingo, que sostenía a un agente de Kamunabi. La cabeza de Bingo había tomado la forma de uno de sus amuletos, con una boca enorme que atrapó al segundo agente y lo mordió sin piedad. El otro miró horrorizado, hasta que Uran apareció a sus espaldas, recriminando
terminándole por derrumbarse. Con un solo aliento lo congeló en hielo de inmediato. Comentó que pensaba que los Kamunabi eran fuertes, pero esos apenas eran tiernos. El médico de los Hishaku cruzó por el agujero abierto por Bingo y respondió que simplemente Uran y Bingo eran demasiado poderosos, lo cual la hizo sonreír. Bingo se inclinó y devoró la cabeza del agente congelado, masticando hasta tragarlo. Uran, incómoda, le preguntó si tenía buen sabor y Bingo contestó que no, como siempre lo hacía cada vez que ella preguntaba. Su cabeza volvió a la forma normal, calva, y añadió con sarcasmo que no tenía otra opción que comer para poder usar su hechicería. Uran notó que estaba comiendo demasiado otra vez, preguntándose si le daría sueño. Bingo contestó que aunque esos agentes eran débiles, pronto aparecerían los de élite y debían recargarse mientras pudieran, algo con lo que Uran estuvo de acuerdo. Como si lo hubieran invocado, Bingo detectó a un agente de Kamunabi aterrizando más adelante en el pasillo, bostezó y le dijo a Uran que se preparara. Ella sonrió al verlo bostezar, convencida de que su idea era cierta, terminaría dormido. El agente rubio les advirtió que no pasarían de allí mientras sacaba un peine. Justo cuando más agentes doblaban la esquina, el primero caminó al frente, confirmando que los Hishaku realmente habían atacado y que eran fuertes. Para reducir las bajas de Kamunabi, ordenó a los demás mantenerse atrás. Él pelearía solo por un tiempo, y cuando diera la señal, debían concentrar el fuego contra él y los Hishaku, eliminándolos juntos. Se peinó el cabello con su peine, luego lo arrojó detrás, donde otro agente lo atrapó y anunció que la batalla comenzaba. Mientras tanto, Kiri y Hakuri corrían por un pasillo hasta encontrarse con Asami e Ishiki, este último montado sobre los hombros del más alto. Los líderes saludaron y Kiri comentó que llegaban justo a tiempo, pidiéndoles que los llevaran a Shinushi. Los cuatro entraron en un ascensor. Hakuri pensó que Asami estaba en el último piso, pero él explicó que habían cerrado la zona de ejecución de intrusos porque había demasiado caos interno. Se disculpó por lo que Hakuri había tenido que pasar y le agradeció estar bien. Hakuri se entristeció al pensar en tanta gente que había luchado para protegerlo, y Asami dijo alegrarse de que Uruha siguiera con vida. Ishiki añadió que lloraría por Kudo y los demás cuando todo estuviera en calma, esperando que el día siguiente trajera tranquilidad. Hakuri aseguró que así sería, que resolverían todo de una vez por todas. Planeaba trasladar a Shinushi al almacén, de modo que los Hishaku no pudieran hacer nada. Asami replicó que no sería tan sencillo, lo que desconcertó a Hakuri. Ishiki explicó que ya habían rodeado a los invasores de Hishaku, aunque eran expertos, seguían siendo hechiceros aislados y acabarían conteniéndolos. Mostró que el joven miembro de Hishaku estaba enfrentando a dos hechiceros de Kamunabi, incluido el subordinado de Natsuki con las gafas, pero aún así Ishiki sabía que no podían haber entrado con tan pocos para derrotar a Kamunabi de frente. Tenía que haber algo más, probablemente ligado a Shinushi. Los Hishaku habían puesto a Shinushi en subasta en el Rakusaishi con la clara intención de que terminara en manos de Kamunabi. Si lo habían programado para ser operado a distancia, en realidad sería como una bomba lista para activarse. Ishiki dijo que descartaron esa opción tras inspeccionarlo durante el proceso de sellado, aunque admitió que seguían dudando. Hakuri preguntó si podían estar tranquilos y él respondió que no del todo. El ascensor llegó a la sala donde Shinushi estaba sellada y Hakuri hizo aparecer la máscara del almacén sobre su ojo izquierdo. Dentro del ascensor, Ishiki explicaba que según lo que Hakuri había dicho, el proceso de transporte tenía como requisito previo un registro, el cual se realizaba canalizando energía espiritual dentro del objeto a trasladar. Comentaba que el sello de Shinushi ya estaba roto cuando fue vendido en el Rakusaishi y que dado que Shinushi había sido registrado, Kyora había vertido energía espiritual en la espada antes incluso de usarla. Por eso simplemente introducir la propia energía espiritual no era suficiente para usar Shinushi, también hacía falta un deseo fuerte y claro de hacerlo. Siguiendo esa lógica, al haber vertido energía espiritual en Shinushi con antelación, era posible usar sus habilidades de forma remota una vez que el deseo de utilizarla aumentara. Sin embargo, Ishiki señala que esas habilidades solo podían mantenerse durante un tiempo limitado y que el maestro espadachín acabaría invadiendo la mente del usuario, erosionando poco a poco su sentido del yo. Usar Shinushi era una estrategia de doble filo. Por esa razón, Kamunabi había considerado poco probable esa posibilidad, aunque los tres líderes de mayor rango, Kazen, Ishiki y Yatsuru, la investigaron con preocupación y confirmaron que no había presencia de energía espiritual. Después de eso, sellaron de nuevo a Shinushi. Tras el Rakusaishi, aparte del grupo de Hiyuki, Tafuku y el equipo de subasta de Shinushi, solo ellos tres habían tenido contacto con la espada. Al notar que Hakuri no reconoce los nombres de Kazen y Yatsuru, Asami le explica que eran los tres líderes de túnica blanca. Kazen, situado en el centro, era el líder más veterano
veterano, mientras que Ishiki y Yatsuru eran sus principales asistentes. Los tres eran los hechiceros más poderosos de Kamunabi. Hakuri recuerda los comentarios de Kudo sobre la fuerza de Asami, y este aclara que Kudo se refería a su capacidad de combate y también a que Asami era más joven que los otros líderes. En cuanto al conocimiento académico, los tres de túnica blanca estaban muy por encima, dominando artes hechiceras como sellos, barreras y técnicas similares. Asami considera que simplemente es mejor luchador, no necesariamente mejor hechicero. Hakuri recuerda que Kudo mencionó que los Masumi habían memorizado toda la biblioteca del nivel 2, y Asami añade que los tres de túnica blanca tenían el doble de ese conocimiento. Ishiki comenta que eso es una exageración, mientras Hakuri y Kiri se quedan impactados. Reflexiona sobre la temeridad de Hishaku, diciendo que solo tendría sentido si escondieran un as bajo la manga. Su mayor preocupación era que uno de los tres de túnica blanca estuviera colaborando con los Hishaku. Alguno de ellos podría haber modificado el sello para debilitarlo, o Shinushi podría haber sido entregada a un individuo prescindible con semilla espiritual. Ishiki admite que también era posible que los Hishaku simplemente estuvieran actuando sin pensar. Conocía a Kazen y a Yatsuro desde hace décadas, pero necesitaba probarse a sí mismo que sus sospechas no eran más que paranoia. Al salir del balcón sobre la sala del sellado de Shinushi, los cuatro ven que Kazen ya está allí. Kazen e Ishiki se saludan, y este último suspira aliviado al comprobar que el sello sigue intacto, preguntándose si no habría estado pensando demasiado. Kazen reconoce la llegada de Hakuri, e Ishiki declara que Shinushi será transportada al almacén tal como estaba planeado, pensando para sí que el Hishaku no derrotará a la sede central de Kamunabi. Kazen responde negativamente, para absoluta incredulidad de Ishiki. En la tercera biblioteca, Natsuki se enfrenta a Hokuto antes de usar de nuevo su hechicería para lanzarlo a través de una columna. Este invoca su armadura de nuevo también para bloquear el daño, y grita que está claro que su duelo ya no es solo de espadas. Uruha, amplificando su poder con hechicería, corta limpiamente la katana de Yura en dos. Este último piensa que Natsuki y Uruha están usando su hechicería sin reservas para matarlos. Con su determinación, la naturaleza de Uruha como la carta oculta de Samura y el resultado de Kyoto en mente, Yura decide que los juegos de Hokuto se acabaron. En un movimiento rápido, Yura salta y agarra a Natsuki y Uruha por el cuello, dejando a ambos conmocionados por el repentino aumento de velocidad y fuerza bruta. En la sala de sellado de Shinushi, Ishiki se queda de lado al ver una explosión de energía espiritual brotar de la espada, especialmente porque el sello sigue intacto. Se da cuenta de que la energía proviene del interior del sello, lo que indica que Shinushi ya está comprometida antes de ser sellada. Al principio se pregunta cómo pudo pasar algo así por alto, pero luego entiende la posibilidad de que uno de los tres de túnica blanca hubieran ocultado la presencia de energía espiritual. Ishiki mira a Kazen, que permanece inexpresivo. Mientras escucha la narración, Yura revela que colocó su energía espiritual dentro de Shinushi, justo antes de entregarla al Rakusaishi. El objetivo era averiguar quién tenía la posesión de la espada, si era posible usarla y durante cuánto tiempo. Descubrieron que se necesitaba una fortaleza mental absurda para resistirla, y que usarla equivaldría prácticamente al suicidio, pero Kyora demostró que era posible. El maestro espadachín se pone de pie y llama a Magatsumi mientras raíces emergen de las manos de Yura, y Uruha observa con horror sus ojos en sombras. A medida que un cien pies se forma a su alrededor, Yura declara que con ese poder arrasará con todos. Las plumas de Tobimune se alejan del Hotel Masacre de Sangre de Kyoto. Kazen explica que los clanes de hechiceros como el clan Sazanami han existido por todo el país desde tiempos antiguos, y que sus actividades y la hechicería en general solo eran conocidas en el bajo mundo. La guerra Seitei llevó la existencia de la hechicería al conocimiento público, provocando un aumento de estas actividades. El orden fue impuesto por Kamunabi, respaldado por el gobierno, pero aunque eran fuertes, tenían muy poca historia comparados con los clanes dominantes. El equilibrio de poder seguía siendo prácticamente parejo entre Kamunabi y los clanes, y el orden apenas se mantenía al mínimo posible. Dirigiéndose a Hakuri, Kazen señala que la existencia del Rakusaishi era solo un ejemplo de lo poco que Kamunabi influía realmente. Declara que si Kamunabi lograba someter a los clanes bajo su control, se podría establecer un orden verdadero en la nación, pero que solo amenazas extremadamente poderosas podrían doblegarlos. De ahí la necesidad de armas poderosas, las espadas encantadas. Ishiki le recuerda que ya había discutido ese tema después de la guerra y menciona que Shinushi provocó la maldición, la mayor atrocidad de la historia. Kazen responde que fue culpa del santo de la espada y que al matarlo podrían establecer un nuevo portador. Ishiki replica que aún así fue la espada encantada la que ejecutó la voluntad
voluntad del Santo de la Espada, por lo que la hoja también era la culpable. Señala que los verdaderos poderes de las espadas encantadas ni siquiera eran conocidos por Kunishige Rokuhira, y que por eso la posibilidad de otra maldición no podía ser ignorada. Usar un arma sí no era una opción real. Por esa razón, Kamunabi había decidido contener las espadas y establecer un sistema educativo para entrenar correctamente a la siguiente generación, porque aunque ellos no vivieran para verlo, debían asegurarse de que alguien construyera un mundo en paz. Apartando la mirada de Shiki y volviéndola hacia Shinushi, Kazen afirma que esa fue la decisión tomada hace 18 años, pero que con ese enfoque no podían gobernar. Para él era imprescindible usar las espadas encantadas. Aunque en el pasado pocos estuvieron de acuerdo con su visión, Kazen mantuvo sus verdaderas intenciones ocultas y continuó como líder de Kamunabi, todo para llegar hasta este punto, donde por fin podrían empezar a imponer el orden usando esas armas. Ishiki se burla y le dice que pese a todo su discurso idealista, Kazen seguía alineándose con criminales. Este admite que estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas por un futuro mejor, ya sea su orgullo, las vidas de los portadores de las espadas encantadas, la vida de Kunishige o incluso las de quienes en esa sala se oponen a él. Los ojos de Hakuri se abren de par en par cuando Kazen se gira, con la mano preparada en una posición clara para usar su hechicería, pero de inmediato recibe un puñetazo directo al rostro por parte de Asami y lo estrella contra la pared del otro lado de la sala, agrietándola con violencia. Asami le dice a Ishiki que interrogue a Kazen, ya que él conocería a los hechiceros del Hishaku y a los agentes del Kamunabi, tanto los que colaboran voluntariamente como los obligados. Ishiki asiente y le pregunta dónde va. Asami, ya dándose la vuelta, responde que irá a matar al líder enemigo. En la tercera biblioteca, Yura gruñe de dolor y lanza a Uruha y a Natsuki lejos para sujetarse la cabeza. Respira con dificultad al darse cuenta de que Kiora había resistido la invasión mental del Santo de la Espada, incluso estando mortalmente herido. Cerca de allí, Hokuto se quita una estantería de encima y con un gesto más serio que antes dice que ya es hora de ponerse a trabajar. Al ver a Yura distraído por el dolor, Natsuki se pregunta si es un buen momento para atacar. La duda se rompe cuando Yura exhala con fuerza y apunta el puño hacia el suelo, mientras la construcción del 100 pies se mueve alrededor. Al pronunciar Mukade, una onda de energía se libera en todas direcciones. Uruha reacciona de inmediato, agarra a Natsuki del cabello y lo arrastra hacia abajo para esquivar el golpe. Natsuki se enfurece por la acción y Uruha le explica que supo qué hacer por su experiencia previa con esa técnica. Natsuki responde que él habría podido esquivarla solo. Los pilares de la biblioteca empiezan a temblar cuando varios son cortados limpiamente. Yura resopla y declara al maestro espadachín que irá a matarlo, pensando para sí que así tendría acceso ilimitado a Shinushi. Asami patea una puerta y entra al área, viendo a Yura con otra forma de 100 pies manifestándose a su alrededor. De inmediato comprende que el objetivo de Yura es gobernar usando Shinushi y puede imaginar el horror que eso causaría si llegara a hacerse realidad. De vuelta en la sala del sellado, Kazen murmura que resistirse al poder de Shinushi es inútil. Ishiki recuerda cuando Asami dijo que solo era más joven al responder a Kudo y entiende que solo estaba siendo humilde. Reconoce que Asami no solo era el mejor luchador entre los líderes, sino también el mejor hechicero, y deposita su total confianza en él. En la biblioteca, Asami activa su hechicería, formando un rayo en una mano derecha y le dice a Kunishige que puede descansar en paz. Ichiki hace una seña a un agente de Kamunabi y ordena que llamen a Shiba y a Hiyuki a la sede central. El agente expresa su preocupación por debilitar la protección de los dos portadores de espada, pero Ichiki le asegura que pueden operar con seguridad mínima, ya que si el Santo de la Espada muriera, los contratos de por vida los matarían de todas formas. Detener a los Hishaku era la prioridad absoluta. Un leve crujido resuena desde arriba y en la tercera biblioteca, Yura, Natsuki, Uruha y Asami sienten las presencias de Tobimune y Enten sobre ellos. Uruha se llena de emoción al saber que Samura y Shihiro están arriba, lo que significa que Shihiro logró detener a Somura y que llegarían pronto. Yura analiza la situación en silencio. Asami explica a Natsuki y Uruha que Yura está usando el poder de Shinushi y que su objetivo es derrotar al Santo de la Espada para tomar control total de ella, así que deben impedir que se mueva. Uruha se pregunta por qué Samura y Shihiro aún no aparecen y Asami responde que llegarán pronto, pero que por ahora ellos deben contener a Yura. Con la vista fija, Uruha observa que Yura está usando el poder de Shinushi, el mismo origen de la técnica Mukade que Shihiro mencionó. Nota un pilar detrás de Yura que está en mucho mejor estado que los demás, sin estar partido. Uruha llama a Asami, quien responde que ya lo entendió. Igual que Natsuki,
Natsuki, aunque con más agresividad. Asami activa su hechicería y pronuncia coin, haciendo que una moneda de 10 yenes y otra de 1 yen caigan en su mano. Yura nota la técnica y pregunta con ligereza si están apostando, una idea que no le desagrada. Asami identifica a Yura como el líder de Hishaku y el hombre que Shihiro conoció en el Rakusaishi. No se sorprende al saber que disfruta apostar y le asegura que su hechicería no es un juego de azar. Sus ojos se abren con una ira contenida al confirmar que tiene frente a él al responsable de la muerte de Kunishige y se lanza al ataque. Natsuki y Uruha desenvainan y avanzan al mismo tiempo, dejando a Yura frente a 3 enemigos. En la sala de sellado, Ishiki también siente las 2 espadas encantadas y se pregunta por qué no han llegado ya, considerando el poder de Tobimune. El agente regresa e informa que no pudo comunicarse. Ishiki entrecierra los ojos y mira a Kazen, preguntándole qué ha hecho. Este responde que en medio del caos sus aliados hicieron un buen trabajo y ahora están aislados del exterior. Ishiki piensa que han ajustado las barreras para impedir la entrada de las 2 espadas. La barrera estaba diseñada para bloquear a quienes no fueran de Kamunabi, así que si ahora se oponían a las espadas encantadas, tendrían que usar toda su energía y solo resistiría unos pocos minutos. Ishiki menciona que el grupo de Samura no tardaría mucho en irrumpir, y Kazen le responde que unos pocos minutos eran más que suficientes para acabar con simples hechiceros. Dentro de la tercera biblioteca, Yura activa 100 pies y lanza una explosión que envía a Uruha y a Natsuki hacia atrás, sus cuerpos ensangrentados chocando contra los escombros. Al girarse, Yura ve a Asami detrás de él, casi ileso. Se pregunta si Asami simplemente había resistido el ataque, pero enseguida entiende lo que realmente ocurrió. Desde el suelo, respirando con dificultad, Uruha señala que 100 pies ataca alrededor del usuario, pero que la fuerza es más débil justo detrás de él, al igual que el pilar que antes seguía intacto tras Yura. Además, 100 pies tiene un tiempo de recarga parecido al Mei de Kuregumo. Asami comenta que Uruha y Natsuki se usaron como carnada para permitirle esquivar lo peor de 100 pies. Sabiendo que Samura y Shihiro están siendo retrasados de forma normal, Asami se prepara para contener a Yura todo lo que pueda. Con un desplazamiento increíblemente rápido, Asami se mueve detrás de Yura, quien se pregunta si ese aumento físico es producto de su hechicería. Sin dudarlo, Yura lanza Tombo contra Asami, manifestando alas de libélula alrededor de su brazo. El impacto destroza gravemente los brazos de Asami, dejándolos sangrantes y con trozos arrancados. Yura le dice con frialdad que se rinda, porque sin espadas encantadas no tiene ninguna posibilidad. De pronto, monedas empiezan a girar alrededor de Yura, zumbando con electricidad. En algún punto del pasado, un anuncio de televisión promociona un tratamiento derivado de objetos domésticos, el tratamiento de 11 yenes. El anuncio asegura que pegar una moneda de 10 yenes y una de yen en la zona afectada produce resultados sorprendentes. Se explica que es un remedio casero conocido que aprovecha las distintas características de ionización de 2 metales para generar una leve corriente eléctrica, capaz de regular la electricidad del cuerpo y aliviar dolor y tensión muscular. La técnica fue difundida por un médico de la clínica Asami, del que se rumoreaba que podía usar esas corrientes para curar incluso enfermedades graves. La verdad era que se trataba de una hechicería basada en monedas, transmitida por el clan Asami durante generaciones, hasta que un único hijo de sangre caliente la adaptó para el combate. Eso llevó al médico, probablemente su padre, a expulsarlo de la familia, gritándole furioso por haber bastardizado su herencia. Esta hechicería puede acelerar la circulación sanguínea del usuario para amplificar su rendimiento físico, pero también sirve para estimular las fibras musculares del oponente. Mientras las monedas, ya unas 6, vuelan alrededor de Yura, comienzan a chispear y de pronto estallan heridas internas dentro de su cuerpo, causándole un daño interno severo. Yura comprende internamente que su decisión previa de pelear desarmado solo fue un engaño y admite que su hechicería era su verdadera arma secreta. Mientras Asami hace una mueca al ver sus manos destrozadas, Yura se lanza hacia él preguntando si eso era todo lo que podía hacer. Con una sonrisa decidida, Asami le asegura que su verdadera fuerza está en sus puños y junta su mano derecha, haciendo que la sangre salga disparada del miembro arruinado. El golpe siguiente impacta de lleno el torso de Yura y lo lanza hacia atrás. De pie, Yura se sujeta a la herida con dolor, sorprendido por la potencia del ataque. Uruha sonríe al verlo, mientras Asami clava una mirada salvaje en Yura y le pregunta de forma retórica si de verdad piensa perder tanto tiempo con ellos. Yura chasquea la lengua, molesto. Se explica que la barrera alrededor del cuartel general de Kamunabi está configurada para impedir la entrada a cualquiera que no esté afiliado a este mismo. La fuente de esa barrera es extremadamente poderosa, son fuerzas naturales
terrenales, en concreto el calor de la tierra misma transformado en energía espiritual mediante una vasta red de inscripciones hechiceras que recubren la instalación subterránea. La energía espiritual suele estar ligada a una persona y canalizada por su voluntad, por lo que la energía sin dueño normalmente no puede controlarse. Esto también aplica a la enorme cantidad de energía espiritual que entra al cuartel. Sin un destino, esa energía suele disiparse. Allí es donde entra el juego el recipiente de la estación núcleo de Camunabi. El recipiente de la persona situada en el centro del núcleo de la barrera se elige cada 10 años entre un grupo muy selecto de candidatos. Si cumple 10 años de servicio, recibe la compensación suficiente para vivir cómodamente después. Para convertirse en recipiente, el cuerpo debe ser reestructurado y uno de los procesos implica consumir un pequeño pergamino específico. Durante 4 meses, el candidato entra en un estado de transición entre la vida y la muerte, perdiendo varios órganos y también sus funciones reproductivas, y es muy doloroso el proceso. Tras completar su cuerpo sirve como nexo para la enorme cantidad de energía espiritual que entra al cuartel y puede transformarla en la barrera. El recipiente hace posible una barrera tan poderosa y mantiene su núcleo, con el apoyo de otros 6 hechiceros. Dentro de la estación núcleo, Isaru pregunta si el poder de Shinushi realmente ha sido liberado. El recipiente confirma que sí, e Isaru pregunta entonces si la energía espiritual que sienten arriba corresponde a refuerzos y por qué aún no se han movido. El recipiente responde que dado que las comunicaciones también están restringidas, probablemente haya un problema con la barrera. Sabiendo que los núcleos capaces de influir en ella son los presentes en la estación núcleo, Isaru dirige una mirada sospechosa a los hechiceros de apoyo, convencido de que hay otro traidor entre ellos. Los hechiceros le devuelven la mirada, nerviosos. El recipiente corrige a Isaru y aclara que no es nadie en la sala, explicando que hay otro recipiente activo. Isaru de inmediato transmite a todo el cuartel, dice que su mensaje será breve y no se repetirá, y anuncia que hay un segundo recipiente en el edificio. En la sala del sellado de Shinushi, Hakuri se pregunta qué es un recipiente. Ishiki explica que es el centro del cuartel, quien controla el sistema de barreras usando su propio cuerpo. Normalmente solo hay uno, pero el mensajero de Isaru revela la existencia de otro. Isaru grita que el segundo recipiente debió reescribir la configuración actual de la barrera, razón por la cual no pueden contactar refuerzos. Ichiki entiende que el plan de respaldo de Camunabi debe estar involucrado. Señala que además del recipiente actual, habían preparado el dispositivo necesario para entrar a un sucesor. El pergamino, que debe ser ingerido por si algo llegaba a suceder, estaba fuertemente custodiado, pero Kazen pudo haberlo sacado sin problemas y dejar una réplica falsa en su lugar. Ishiki aprieta los dientes al darse cuenta de que en la práctica habían entregado el control de la barrera en bandeja de plata. Llama a Hakuri y Kiri disculpándose mientras les dice que debe volver al combate, porque restaurar la barrera ahora era la prioridad absoluta. Ishiki continúa explicando que con un segundo recipiente el circuito que genera la barrera se altera y su función cambia. Ahora la barrera solo estaba configurada para oponerse a las 2 espadas encantadas. Además, con 2 recipientes activos, la energía se volvía irregular e inestable, afectando incluso el sistema de comunicaciones del edificio, algo que Ishiki supone ya estaba contemplando en el plan enemigo. Serían necesarias medidas drásticas. Dentro de la estación del núcleo, el recipiente comenta que aunque los Hishaku obtuvieran ventaja de esa forma, alguien entre ellos tuvo que pagar un precio enorme, recordando el proceso brutal para convertirse en recipiente. Isaru señala que eso demostraba claramente que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. En el nivel 5, Yukisada se apoya contra una pared y observa a los agentes de Camunabi que se acercan, declarando con firmeza que Yura será su rey. En la tercera biblioteca, Yura comenta que Asami se agotaría si seguía lanzando todo contra él. Asami medio sonríe y le agradece el consejo, pero le dice que se preocupe por sí mismo, mientras una construcción de 100 pies se forma alrededor de Yura. Asami añade que pese a tener a Shinushi, Yura no había podido con un oponente desarmado y que si estuviera en su lugar estaría preocupado. Yura responde que poco a poco el poder de Shinushi estaba pasando a ser suyo y que estaba listo para cumplir las expectativas de Asami. Con sombras cubriéndole los ojos, Yura proclama que traerá orden a la nación y pequeños 100 pies comienzan a salir desde su boca y a rodearlo también, mientras flores brotan sobre su cuerpo. Kazen le dice a Ishiki que debido a la inestabilidad, la barrera se rompería en pocos minutos, pero Yura alcanzaría al santo de la espada en ese tiempo. Ishiki replica que solo necesitaba matar al recipiente enemigo y restaurar la barrera. En la tercera biblioteca, Asami piensa que una vez que la barrera se restablezca, llegarán los refuerzos y que necesitaban las espadas encantadas para detener a Yura. Natsuki y Uruha, ensangrentados pero aún conscientes, se levantan y se preparan
encuentran detrás de Yura. La mano de Asami tiembla al notar que los músculos y huesos de sus brazos estaban destrozados. El poder de Shinushi estaba en otro nivel, sus opciones eran limitadas y la situación solo empeoraba. Aún así, Asami levanta sus puños ensangrentados, enfoca la mirada y afirma que todavía puede golpear a Yura. Por dentro decide ganar todo el tiempo posible y ruega que los refuerzos lleguen antes de morir. De vuelta a la estación del núcleo, Izaru pregunta dónde está el otro recipiente. El recipiente original responde que lo habría notado si ya estuviera en el cuartel, así que debía ser uno de los invasores Hishaku. Izaru anuncia por el sistema de comunicaciones que Kamunabi contiene el asalto contra los Hishaku y que asuman que cualquiera que se interponga está aliado con ellos. Ordena eliminar a los Hishaku lo más rápido posible. Hakuri y Kiri se ven corriendo por los pasillos. Antes de las batallas de las fuerzas especiales anti-Kuregumo contra Genishi Soyo, los 6 miembros se habían reunido en una sala. Ikuto Hagiwara lanzó un puñado de polvo negro en su mano y les dijo a su escuadra que lo miraran. Shiyumi Harima pregunta si es pimienta, mientras Hajime Kugara asegura con confianza que sí lo es. Kazane Mashi duda de la afirmación de Kugara y Kiyohiko Uzuki se preocupa más por el saludo relajado pero brusco de Hagiwara. Makato Kasahara pregunta si es arena de hierro, lo que Hagiwara confirma. Explica que coserá arena de hierro en la ropa de cada uno, lo que le permitirá ayudar a su escuadra a moverse libremente en el aire. Harima se entusiasma con la idea de poder volar. Con un tono más serio, Hagiwara afirma que se asegurará de que no sean alcanzados, a lo que Harima responde que si él cae, los demás caerán también. Hagiwara reconoce que es cierto, pero sostiene que ninguno morirá antes que él, porque las vidas de las fuerzas especiales anti-Kuregumo son su responsabilidad. El 14 de octubre, Kugara, Kasahara, Uzuki y Harima perdieron la vida. En el presente, el 14 de noviembre, Hagiwara yace en una cama de hospital y se queja diciendo que todos saben que llevó a su escuadra a la muerte y que deberían eliminarlo. Una figura de arena de hierro con la máscara de Kugara le grita que deje de quejarse y se levante, a lo que Hagiwara responde débilmente que es un fracaso y que sería mejor quedarse ahí. Un trabajador de la enfermería observa la escena, confundido, y cuando este lo nota, dice que ya terminó. El trabajador se lleva la bandeja de comida intacta en un carrito. En el pasillo le comenta a un colega que es insoportable ver a Hagiwara hablar solo todo el tiempo. El colega explica que aparentemente hablaba con su compañero de escuadra. El médico informó que estaba moviendo inconscientemente la máscara de Kugara con su hechicería y comunicándose con una creación de su imaginación. Aunque sabía que Kugara estaba muerto, su conciencia era borrosa, habiendo reprimido esa información. La gente comenta que es comprensible, ya que Hagiwara conocía a la escuadra, salvo Kazane desde hace más de 10 años y a Kugara desde hace 5. Expresa alivio porque Kazane haya sobrevivido. El agente del carrito pregunta si el polvo esparcido en la cama de Hagiwara es arena de hierro y su colega responde que sí, señalando que estaba cosida en la ropa de la escuadra y que Hagiwara le reconfortaba tenerla alrededor, como si estuviera con ellos otra vez. De forma distraída, el agente lamenta que el antes talentoso Hagiwara se haya convertido en un paciente traumatizado que alucina y que difícilmente podrá luchar por un tiempo. Dentro de la habitación, la figura de Kugara le grita a Hagiwara que no ha comido y que morirá si no lo hace. Con la mirada vacía, este responde que no le importa, pero Kugara replica que esa forma de pensar es idiota y que deberían morir luchando como guerreros. Hagiwara murmura que nunca debería volver a pelear, porque Kamunabi no necesita incompetentes. Un anuncio irrumpe de pronto avisando que el enemigo está atacando y que el nivel 1 ya puede moverse, ordenando a todos los no combatientes que bajen de inmediato al nivel 3 o más abajo. Kugara grita con entusiasmo que esta es la oportunidad y los ojos de Hagiwara se abren de par en par. En la estación del núcleo, el recipiente explica que para recuperar el estado de la barrera es indispensable encontrar y eliminar el segundo recipiente y que este se encuentra entre los Hishaku. Izaru pregunta si puede identificar quién es, pero el recipiente responde que la fuerza descomunal de Shinushi está interfiriendo con su campo de detección. Izaru le exige rapidez y ordena a toda la instalación concentrarse en eliminar a los Hishaku lo antes posible. En el nivel 5, mientras dos élites de Kamunabi se acercan a Uran y Bingo, Hagiwara aparece de repente a un lado, vistiendo de nuevo el uniforme de Kamunabi y flotando gracias a la arena de hierro que sustituye sus piernas perdidas, con la forma de arena usando la máscara de Kugara a su lado. El élite de Shonmange se sorprende al verlo en el combate. Hagiwara piensa para sus compañeros que murieron por la nación y se disculpa por haber sido un comandante inútil, pero afirma que hará este sacrificio por ellos. Al gritar su determinación, Uran lo congela al instante y Bingo transforma su cabeza para
para morderlo. Con una explosión de arena de hierro, Hagiwara se libera del hielo y atraviesa la cabeza transformada de Bingo, mientras Uran nota que la arena estaba escondida en su ropa. En otro momento, tiempo atrás, el doctor que diagnosticó a Hagiwara afirma sin rodeos que no está en su sano juicio. Recuerda que él le contó que mientras se ahogaba bajo el agua con las piernas atrapadas, vio la sombra de alguien extendiendo la mano, Kuwara, quien lo sacó a la orilla. Eso era imposible y el doctor dice que Hagiwara debió salvarse solo, pero su trauma creó la imagen de Kuwara. Aunque muchos pensarían que su carrera terminó, el doctor reflexiona que uno de los fundamentos de la hechicería es la circulación natural de energía espiritual sin pensamiento consciente. Como Hagiwara interactúa con su hechicería como si fuera otra persona, alcanzó el máximo control subconsciente. Por eso pocos estaban tan listos para el combate como él ahora. Hagiwara le grita a la figura de Kuwara que se prepare, pero cae al suelo al sentir su cuerpo pesado, efecto de la hechicería de Bingo. Aparta esa idea y se centra en que solo necesitan matar al objetivo. El segundo recipiente, y con los ojos inyectados en sangre, declara que será fácil. Se explica que la resonancia magnética aplica un poderoso campo magnético al cuerpo y usa sus propiedades para crear imágenes internas. Gritándole a Kuwara que le diga dónde está el objetivo, Hagiwara expande un enorme campo magnético para escanear los órganos de todos en el cuartel del Kamunabi. Kuwara señala de inmediato al segundo recipiente, con el dispositivo visible en su cuerpo, Yukisada, en otro punto del nivel 5, donde Uruha lo había lanzado contra una pared. Con un gesto, Hagiwara ordena a Kugura que lo apuñale, y la figura sale disparada. Los ojos de Bingo se abren cuando la arena de hierro con la máscara atraviesa muros y suelo, emergiendo bajo Yukisada y atravesándole el pecho desde atrás. Hagiwara y Kuwara ríen, celebrando que aún pueden luchar, pero entonces se ven los brazos ensangrentados de Asami alzados. El hechicero de gafas y sus dos colegas miran en silencio el cuerpo empalado de Yukisada antes de que la risa llene el aire, y Hagiwara emerge del suelo junto a la forma de arena con la máscara. El de las gafas se sorprende de que Hagiwara siga vivo, y este grita que Yukisada es el recipiente de los Hishaku. Sorprendido de que sea un chico, con sangre saliéndole de la nariz y la boca, se disculpa sin sinceridad por tener que matarlo para llamar refuerzos, pero Yukisada saca un cuchillo y se lanza hacia él con una velocidad brutal. La forma de Kuwara se sorprende por la rapidez de Yukisada y Hagiwara se pregunta cuánta tenacidad tiene para seguir con esa herida antes de lanzar una ola de arena de hierro que corta el brazo izquierdo de Yukisada y lo atraviesa de nuevo. Este toma el cuchillo con la derecha y vuelve a atacar. Hagiwara salta hacia atrás y lo observa horrorizado como las fibras del muñón se regeneran en segundos. Yukisada dice que no debería disculparse, que con 16 años ya es un adulto. Hagiwara piensa que la regeneración es ideal para ganar tiempo y que 17 sigue siendo un niño. Señala que aunque se regenere, soportar el dolor requiere fuerza mental y además Yukisada pasó el proceso de un recipiente. Murmura que no es un chico normal. De pronto cae al suelo junto a Kuwara. Se da cuenta de que sin comer en días se exigieron demasiado tras el escaneo. Kuwara pide 20 segundos de descanso y Hagiwara grita que le corten la cabeza a Yukisada. Los tres hechiceros atacan, pero aparecen las burbujas del almacén y Kiri es transportada por Hakuri detrás de Yukisada. Este esquiva el tajo de Kiri y gira su Odashi para cortarle el costado. Yukisada cura la carne atrapando el arma adentro, pateando a Kiri. Al ver a Hakuri en la puerta con Izou, Hakuri invoca una katana y la lanza con su Izou. Yukisada apenas es rozado. Kiri atrapa la katana y corta su cuello. Para horror de todos, el cuerpo sin cabeza saca la Onishika y lo lanza contra Kiri, que bloquea el ataque. El cuerpo de Yukisada sostiene su propia cabeza y la gira hacia los tres hechiceros de Kamunabi, mientras su rostro, aún alerta, recorre el lugar con la mirada, como si evaluara cada rincón. Desde su cabeza separada, Yukisada recita que si Yura dice que algo es blanco, entonces es blanco, incluso si en realidad es negro. Bajo esa lógica, si Yura le ha dicho que él era el más fuerte de los Hishaku, entonces no podía ser mentira. Hagiwara se pregunta si Yukisada es realmente inmortal por haber sobrevivido a una decapitación, pero se mantiene firme en que debe haber algún truco detrás, algo que aún no han probado, ya sea hervirlo o quemarlo. De pronto, Hagiwara siente una presencia extremadamente amenazante cerca, una sensación que le recuerda a flores, y se lanza hacia adelante. La arena de hierro se extiende de inmediato, atrapa a Kiri y Hakuri y los arroja al otro extremo de la sala, donde Hagiwara levanta una enorme pared de arena de hierro para aislar el lugar. Los otros tres hechiceros de Kamunabi ya están cayendo al suelo, muertos.
secretos, al parecer, y Yura avanza con calma rodeado por el Mukade. Los ojos de Yukisada se abren de par en par al ver a Yura, y este lo felicita por el buen trabajo, provocando una sonrisa en su rostro. Detrás de la pared, Hagiwara se da cuenta de que han llegado demasiado tarde y no lograron eliminar al recipiente. Hakuri recuerda que Asami había estado retrasando a Yura, y Hagiwara rememora haber visto por un instante lo que Yura sostenía, un brazo destrozado y mutilado que solo podía pertenecer a Asami. Yura apunta un brazo hacia la pared de arena de hierro, pero decide priorizar su objetivo por cuestión de tiempo y comienza a caminar hacia la mazmorra. Las flores de Magatsumi cubren distintas salas, se muestran habitaciones impregnadas por ellas, el pasillo donde Uruha, Kiri y Hakuri lucharon contra los 5 hechiceros Hishaku y los 2 traidores, el corredor donde Hagiwara se enfrentó a Uran y Bingo, la sala de monitoreo y finalmente un pasillo sellado con una escalera que desciende y se abre una sala circular. En el centro hay una gran superficie hemisférica en el suelo, de la que sobresalen las puntas de 10 pilares. Yura apoya una mano sobre esa superficie y comenta que el santo de la espada se encuentra muy por debajo, y allí termina poniéndose de pie. Yura se arrodilla y coloca una mano sobre la parte superior de la mazmorra, el nivel más profundo del cuartel general de Kamunabi. Reflexiona que aunque la mazmorra esté a gran profundidad, el santo de la espada puede escucharlo gracias al vínculo establecido por Shinushi. Se presenta formalmente al santo de la espada, Kemura Soga, portador de la espada encantada Shinushi Magatsumi. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Se dice que Soga fue quien empuñó la espada encantada más poderosa y acabó con 200.000 vidas en la nación insular. Tras la guerra fue derrotado por los otros 5 portadores de las espadas y encerrado en la mazmorra. No hubo tiempo para un análisis psicológico adecuado, por lo que el diagnóstico de su estado mental se basó solo en conjeturas. Un médico de Kamunabi afirmó que Soga debía estar profundamente afectado por las muertes de la guerra y envuelto por el poder de Shinushi, con su mente severamente deteriorada. Esta teoría se apoyaba en el hecho conocido de que un estado mental inestable podía en ocasiones mejorar las habilidades en la hechicería, como le pasó a Hagiwara. Sin más pruebas, Kamunabi lo encerró y se limitó a observar su comportamiento externo. Ahora, después de 18 años, la voz de Yura es el primer contacto humano que tiene Soga. Yura declara que ha venido a matar a Soga, y este por su parte se deja caer hacia un lado en una embestida lateral, estirando su cuerpo rígido mientras comenta que hace mucho tiempo no hablaba con nadie y pregunta si el clima está frío. Yura guarda silencio por un momento, recordando que los académicos lo habían declarado loco, pero Soga resopla ante la idea de que se hubiera vuelto demente y cometido un genocidio sin razón. Explica con claridad que eligió eliminar a los habitantes de la isla basándose en sus propias creencias, con el fin de proteger al pueblo japonés. Sorprendido por la naturalidad con la que Soga menciona el tema, Yura nota internamente que puede percibir en parte el entorno de este. A pesar de 18 años en un espacio vacío, Soga conservó su capacidad de pensar, algo que Yura cree que habría quebrado la mente de cualquier persona normal. El hecho de que Soga realizara la maldición con plena lucidez provoca dudas en Yura, quien le pregunta si detuvo deliberadamente sus intentos de poseer su cuerpo. Soga lo confirma, explicando que quería hablar con alguien sobre el mundo exterior después de tanto tiempo, aunque aclara que prefiere mantener cierta distancia en su diálogo. Pregunta si Kunishige, a quien llama su hermano, está muerto. Yura responde de forma directa que él fue quien planeó el asesinato de Kunishige. Soga nos inmuta y comenta que tiene sentido, considerando cómo se han estado moviendo las espadas encantadas, y supone que Yura está allí para matarlo. Yura confirma que ese es el plan original antes de que aparezca un parche de flores a sus pies. Se muestra la sala de sellados sin Magatsumi y la espada surge de entre las flores frente a Yura, quien toma la hoja aún envainada y afirma que ha venido a corregir el error de los héroes. Revela que aprueba la maldición y que tras ver con sus propios ojos la considera la respuesta correcta. Desde su punto de vista, las espadas encantadas son necesarias para imponer orden en el mundo, pero Kunishige las había encerrado, un error imperdonable para él. En el nivel 5, Hagiwara baja la pared de arena
arena de hierro, dejando al descubierto al hechicero de las gafas, que escupe sangre mientras intenta resistir que las flores echen raíces dentro de su cuerpo. Mientras Hagiwara le pregunta dónde fue Yura, Hakuri se da cuenta de que aunque los yakuza comunes fueron dominados por las flores al instante, los hechiceros pueden resistirlas. Una profunda preocupación refleja en sus ojos al recordar las palabras de Shihiro sobre el arrepentimiento que sentiría si las espadas encantadas mataban inocentes bajo su vigilancia. En la tercera biblioteca, Uruha y Natsuki luchan mientras resisten la invasión de las flores. Sobre la mazmorra, Yura explica que si el santo de la espada hubiera estado loco, el poder de Shinushi habría quedado en manos inestables y alguien más debería empuñarlo para asumir el papel de imponer orden en el mundo. El camino que Yura recorrió hacia la mazmorra está lleno de hechiceros que luchan contra las flores. Añade que ahora sabe que Soga desató la maldición con plena conciencia e intención y expresa que ambos pueden comprenderse. Soga le pregunta quién es realmente y Yura propone que guíen juntos las espadas encantadas de manera correcta. Al notar que alguien más entra en la sala, Yura se gira y ve a Asami aparecer, con electricidad alimentada por monedas chisporriendo a su alrededor, el brazo izquierdo arrancado y flores brotando de su cuerpo. Yura, con incredulidad fría y contenida, llama demonio a Asami. Este acepta el término sin discutirlo y se lanza de inmediato al combate cuerpo a cuerpo. Yura reacciona al instante, alza dos dedos y usa Tombo, un estallido preciso que corta limpiamente el brazo derecho de Asami. Con tono seco afirma que Asami ya es poco más que un cadáver. Aún así, este salta y lanza la parte trasera de su pierna izquierda hacia el rostro de Yura, convencido de que llegado a ese punto, más le vale convertirse en un demonio. En ese instante recuerda brevemente su primer encuentro con Shihiro, ocurrido después de que los Hishaku asesinaran a Kunishige y robaran las espadas, con Shiba también presente. Dentro del restaurante de sushi con un letrero que dice Sushibaru, Shiba observa fijamente un teléfono. El ataque de Asami es bloqueado cuando Yura levanta la vaina de Magatsumi y luego lo patea para alejarlo. Mientras Asami intenta incorporarse de nuevo, Yura apoya el mango de Magatsumi contra su cuello, afectándolo con flores más poderosas que antes. La sangre se acumula en la boca de Asami mientras las flores brotan de su cuerpo. En el nivel 5, Hagiwara grita frustrado al ver al hechicero de las gafas luchando por mantenerse en pie. Recuerda que normalmente solo había un recipiente operando la barrera, pero ahora un segundo la estaba manipulando para repeler las espadas encantadas. Un efecto secundario de la presencia de dos recipientes era una perturbación electromagnética que impedía la comunicación con el exterior. Necesitaban matar a Yukisada para restaurarla, pero no tenían tiempo para descubrir cómo hacerlo, aunque Hagiwara aún podía localizar su posición. En la estación central, el recipiente le dice a Isaru que solo queda una opción: matarlo y dejar activo a un solo recipiente. Aunque el recipiente de los Hishaku obtendría control total del sistema de barreras, esta se estabilizaría y las comunicaciones se restablecerían. Si él muere, podrían pedir refuerzos sin espadas encantadas, como Hiyuki y Shiba, y todos podrían salvarse. Por dentro se siente decepcionado, recordando que había aceptado ese trabajo por una sola razón: el dinero. Había vivido en la pobreza y valoraba profundamente cada moneda. Durante la evaluación, supervisada por un panel que incluía a Isaru, había declarado que quería construir un mundo mejor y servir a la nación, pero todo había sido una mentira. Admitía que era impropio de su cargo, pero consideraba que los miembros de Kamunabi que lo evaluaban estaban ciegos. Pensó que podría quedarse tranquilo en la estación sin arriesgar su vida, y que en 2 años tendría suficiente dinero para el resto de su vida. En el presente, Isaru le pregunta si está seguro. Al verlo temblar, el recipiente le pide que envíe el dinero a sus padres y con voz inestable le dice que lo haga rápido, para al menos morir con algo de orgullo. Isaru expresa su respeto y prepara su hechicería. Entonces Hokuto ataca la estación central e Isaru redirige su hechicería para lanzarlo contra la pared, atravesándola, antes de correr tras él para enfrentarlo en la piscina poco profunda que rodea a la estación. Hagiwara, que ha escuchado toda la conversación, se la transmite a Hakuri y resume que el recipiente quiere ceder el control de la barrera para restablecer las comunicaciones. Con los ojos determinados, Hagiwara pregunta si Hakuri puede invocar otra katana y señala hacia abajo, pidiéndole que la invoque a 140 metros en esa dirección. La manifestación de Kuwara responde que está gastando la mayor parte de su energía en detección y que un ataque de empalamiento a larga distancia como el usado contra Yukisada está fuera de discusión por ahora. Hagiwara le dice a Hakuri que si logra invocar la katana, él puede eliminar el recipiente con su hechicería. Hakuri duda, pero Hagiwara insiste en que el sacrificio de una sola persona puede salvar a todos. Le pide que imagine el escenario opuesto y el infierno que sería sobrevivir rodeado
rodeado de cadáveres. Los ojos de Hakuri se cierran y luego se abren con firmeza, mientras la máscara del almacén aparece sobre su ojo. El recipiente nota burbujas a su izquierda. En un instante, Izaru y Hokoto giran y ven a Hakuri dentro de la estación central, confundidos al no encontrar el recipiente. El sudor corre por el rostro de Hakuri mientras balbucea que no entiende qué está pasando. El recipiente aparece dentro del almacén de Hakuri, preguntándose dónde se encuentra. En realidad, Hakuri lo había tocado, registrándolo y transportándolo para retirarlo del espacio. Los ojos de Hagiwara se abren al comprenderlo y suena un teléfono. Sobre la mazmorra, Asami se queja de que han tardado demasiado. Yura reafirma que las espadas encantadas no pueden entrar y pregunta con quién está hablando, solo para que Shiva lo tome de la corbata y los teletransporte a la superficie. Antes de irse, Shiva dice que los demás se encarguen y desaparece. Un 100 pies de energía se forma alrededor de Yura mientras aprieta a Magatsumi y mira hacia abajo. Asami resopla desde un charco de sangre y recuerda su primer encuentro con Shihiro tras la muerte de Kunishige. En aquel momento, Asami le dijo a Kamunabi que no podía permitir que la séptima espada encantada quedara sin control solo por venganza de Shihiro. Con la mirada firme, Shihiro rechazó la idea de la venganza y afirmó que solo quería luchar junto a otros por aquello en lo que creía su padre. Debajo de Yura, en las calles, Shihiro y Samura alzan la vista hacia él, con Enten y Tobimune activas. Samura comenta que Yura ha cambiado muchos planes. Yura responde que lo hizo por precaución, y con buena razón, ya que Samura también había cambiado de opinión y se había desviado bastante de su postura anterior. Desciende al suelo y nota internamente que no hay civiles cerca, antes de preguntar si Samura ha visto un futuro distinto. Este lo confirma. Yura explica que cambió de parecer tras hablar con el Santo de la Espada, señalando que todos siguen llamándolo por su título y preguntándose si es por dignidad o por otra razón. Yura menciona que todos decían que el Santo de la Espada había perdido la cordura y superado por el poder de la espada, que todo fue un accidente trágico sin intención. Les dice a Samura y Shihiro que olviden esa idea porque el Santo de la Espada actuó por voluntad propia, sin importar si deciden creerle o no. Yura declara que lo liberará. Samura aprieta con fuerza a Tobimune, mientras Yura nota que el Santo de la Espada sigue evitando invadir su cuerpo, probablemente para observar sus decisiones. Decide demostrar sus creencias a través del combate, viendo en los dos portadores de espadas encantadas a sus oponentes dignos. Yura continúa explicando que la maldición fue una acción deliberada del Santo de la Espada para protegerla a la nación, y que ese poder debía usarse para imponer orden en el mundo caótico actual. Afirma sin rodeos que Kunishige tomó la decisión equivocada. Shihiro lo observa con frialdad mientras Yura declara que Shinushi es el poder que el mundo necesita y desenvaina apenas una fracción de la espada. Samura firme responde que todo se va a terminar ahí mismo. Dentro de su mente, Samura recuerda que la evacuación del área aún no se ha completado. En ese momento, una pluma y un pez dorado negro flotan junto a Yura, y en un parpadeo, Samura y Shihiro aparecen a su lado, Tobimune y Enten listas. En un instante, ambas espadas encantadas atraviesan el cuerpo de Yura. Este aprieta los dientes sosteniendo Magatsumi en vertical y recuerda fugazmente una escena de su pasado rodeado de edificios colapsando antes de activar Mukade. La estructura resultante se extiende formando un amplio anillo alrededor de Yura. Cuando vuelve a encajar la hoja de Magatsumi en su vaina, una onda expansiva estalla desde su posición en todas direcciones, resquebrajando el suelo. Samura reconoce de inmediato la técnica como similar a la que usó el Santo de la Espada hace 18 años, justo cuando el impacto lo alcanza y sus gafas se agrietan. Al percibir algo, Samura gira la cabeza y ve la onda expansiva acercándose a un restaurante cercano. Se menciona que las ondas que destrozan el cuerpo de Samura se extienden hasta 300 metros. Samura distingue a los clientes dentro del restaurante, atrapados dentro del rango de la explosión. Con su vista ahora combinada con otros sentidos afinados al extremo, entiende que esas personas están a punto de morir. Se vuelve hacia ellos mientras Yura observa, esperando una abertura. El vidrio de las ventanas empiezan a romperse y Shiva aparece dentro del restaurante. Señala a Samura y le dice que se concentre. En un instante, Shiva teletransporta a todos los clientes afuera antes de que el interior sea destruido por la onda expansiva. Por dentro, Shiva piensa que los ojos de Samura son un punto débil, que debería centrarse solo en lo que necesita ver, mientras él se encarga de evacuar a cualquiera que esté en peligro. Samura regresa su atención a Yura y ve que Shihiro, también golpeado de lleno por el 100 pies, mantiene una determinación afilada mientras fija la mirada en Yura y prepara Enten. Recuerda las palabras de Shihiro sobre destruir Shinushi y la petición que le hizo para ayudar a curar las heridas que recibiría. Samura activa su Saku y las llamas brotan desde la punta
de Tobimune, se extienden por el suelo y avanzan hacia Shihiro. Este, envuelto en fuego mientras sus heridas se regeneran, vuelve a apuntar Enten hacia Yura. Las heridas que Tobimune y Enten le habían causado a Yura ya han desaparecido. Gotas de agua empiezan a elevarse en el aire mientras Shihiro recuerda imágenes que lo persiguen, las 200.000 vidas destruidas por la maldición. Shiba contándole el arrepentimiento de su padre por forjar las espadas, la declaración de Yura sobre usar el poder para imponer autoridad absoluta y la muerte de Kunishige. Shihiro afirma que no permitirá que otra tragedia ocurra y se lanza contra Yura. Este bloquea a toda prisa con Magatsumi. Las llamas siguen a Shihiro mientras grita que ahí mismo terminará todo. Por un instante, las sombras que indican la conexión de Yura con Soga a través de Magatsumi se desvanecen. Enten choca contra Magatsumi y Yura obliga a Shihiro a retroceder. Las sombras regresan a los ojos de Yura cuando responde a la declaración de Shihiro diciendo que esto apenas está comenzando. Shihiro prepara Kuro, pero Yura adelanta a Magatsumi y ordena a Tombo. El disparo preciso lanza a Shihiro contra otro edificio. En un instante, Samura se desplaza dentro del mismo y detiene su impulso mientras las llamas cierran sus heridas al momento. Samura piensa que Yura solo está usando el poder de Shinushi de forma indirecta y que no tiene un contrato con ella. Si logran matar a Yura, al menos esta batalla terminará, dejando el problema de Shinushi y el santo de la espada para después. Yura se lanza tras ellos y vuelve a enfrentarse a Shihiro, quien aprieta los dientes al notar la fuerza de Yura. Samura aparece detrás y lanza un tajo, pero Yura se deja caer al suelo, aparta a Magatsumi de Enten, se desliza bajo Tobimune y mueve la vaina hacia la garganta de Samura. Shihiro recuerda los reflejos de Yura cuando pelearon en Rakusaishi, pero ahora estaban en otro nivel. Entonces ve como una herida en el hombro de Yura se regenera y sus ojos se abren con sorpresa. Se revela que Magatsumi afecta directamente la vitalidad, puede reforzar la del portador y también robarla de otros para transferírsela. Magatsumi amplifica todas las acciones relacionadas con la vitalidad, incluida la fuerza física. La energía espiritual se filtra desde la espada y las flores brotan sobre el cuerpo de Yura. La batalla se desata a través de los pisos vacíos del edificio, con Yura chocando una y otra vez contra los dos espadachines envueltos en llamas. Shihiro nota que Yura no sufre como Kyora lo hizo y que está usando las habilidades que Kyora nunca mostró. Samura, irritado, señala que Yura se está acercando al nivel del poder que tuvo el santo de la espada después de la guerra Seitei. Identifica que Yura no puede desenvainar la hoja, pero se pregunta cuánta parte de las habilidades de Magatsumi puede utilizar. Sus oídos captan el movimiento de Shiba y Samura comprende que incluso con Shiba evacuando a todos, tarde o temprano habrán víctimas. Grita a Shihiro para que termine rápido y se lanza al ataque. Yura responde con Kumo y Shihiro la reconoce al instante. La estructura con forma de telaraña cubre todo el edificio, pero como Samura y Shihiro estaban envueltos en las llamas de Susaku, ese estado antinatural se anula tras apenas un segundo. Convencido de que ese instante es suficiente, Yura corre hacia adelante y apunta el mango de Magatsumi a Samura antes de activar Tombo de nuevo. El disparo invertido impulsa a Yura fuera del edificio, directamente hacia un vagón de tren vacío en una estación. Samura es arrastrado con él por la explosión, pero sale ileso. Yura gira a Magatsumi y apunta la vaina hacia Samura, usando la libélula otra vez. Samura percibe la velocidad abrumadora que Yura ha alcanzado. En una fracción de segundo, piensa en los civiles que estarían fuera del vagón en el andén. Entonces oye a Shiba cerca diciendo que ya evacuó el vagón y que puede terminar con Yura. Plumas negras estallan alrededor de ambos y cubren el vagón. Se explica que el reino verdadero de Samura le permite aplicar las habilidades de Tobimune a entidades más allá de su propio cuerpo, incluidos objetos. Yura se da cuenta conmocionado cuando Samura activa Cuervo, de que su intención es desplazar todo el vagón con ambos dentro. El vagón termina suspendido en lo alto del cielo, pero Tombo de Yura destruye una gran parte del torso de Samura, preparando Magatsumi en vertical y formando otra vez a 100 pies. Yura nota que la preocupación de Samura por los civiles lo llevó a recibir Tombo sin defenderse. Le dice a Samura que su debilidad es no permitir sacrificios para alcanzar la grandeza. Un pez dorado negro aparece dentro del vagón del tren y en el mismo instante Shihiro, envuelto en llamas, ocupa su lugar detrás de Yura. Shihiro le dice que le demostrará que la razón de existir de las espadas encantadas es salvar vidas. Al darse cuenta de que le han concedido un campo de batalla aéreo, Shihiro entiende que no puede permitir que Yura regrese al suelo. Este libera entonces Mukade, que ya tenía preparado, pero Shihiro apunta Enten al frente y se lanza atravesando la onda expansiva. El vagón del tren se hace pedazos y aún así Shihiro solo logra perforar
perforar el costado de Yura. Este reconoce que Chihiro sacrificó su cuerpo para atravesar 100 pies en un solo segundo, pero señala que la apuesta fue un error, ya que no dañó ningún órgano vital. Chihiro responde que la apuesta apenas comienza y grita pidiendo el poder de fuego de Samura. Samura, que todavía se regenera de la herida causada por Tombo, incrementa la intensidad de las llamas que cubren a Chihiro y estas comienzan a extenderse hacia Yura. Observa que el poder de Suzaku es curativo, diseñado específicamente para eliminar estados anormales o irregulares del cuerpo. Como Yura estaba utilizando habilidades que no le pertenecen, Samura deduce que eso debería contar como una anomalía. Las llamas de Suzaku pueden cortar la conexión entre Yura y Shinushi. Chihiro ve como las sombras empiezan a desvanecerse y entiende que está funcionando. Le grita a Yura que suelte la espada, mientras Yura, envuelto en llamas, se queja. Entonces, en un recuerdo de Yura, justo después del final de la guerra Seitei, se ve a Yura en su casa cocinando en lo que parece un apartamento común de posguerra. Eso deja claro que alguna vez llevó una vida normal. Luego aparece una mujer con un anillo, probablemente su prometida o esposa. Ella lo llama y se queja de que está muriendo de hambre. Dice que la comida huele increíble y pregunta si ya terminó. Yura responde desde la cocina que espere un poco más, que ya casi está listo. Ella se muestra sorprendida de que la vida haya vuelto a algo tan normal después de la guerra. Confiesa que nunca pensó que recuperaría una rutina tan pacífica y aburrida. La radio describe entonces la situación actual de Japón. Ha pasado un mes desde que terminó la guerra Seitei. Las zonas ocupadas donde vivía Yura se están restaurando lentamente. Rokuhira Kunishige ha dedicado una espada para rezar por la paz continua. La mujer dice que debería estar agradecido con los héroes que ayudaron a que el país se recuperara y los protegieron. Yura está de acuerdo. En ese momento él realmente creía en esas personas. Entonces aparece el santo de la espada dentro de la mente de Yura, observando sus recuerdos. Está sorprendido porque ahora entiende que esos recuerdos pacíficos son reales. En el recuerdo, Yura le dice a la mujer que espera que los héroes sigan protegiendo el país y a ellos durante mucho tiempo. También se queja de forma exagerada, bromeando con que va a morir de hambre porque Yura tarda demasiado, y él le pide paciencia una vez más. La escena vuelve al presente. Explica que Shinushi no solo es fuerte, sino que supera cualquier otra espada encantada por su calidad y singularidad. Normalmente, para usar una espada de ese nivel se necesita un contrato de por vida. Sin embargo, Shinushi es tan potente que incluso alguien sin contrato puede extraer un fragmento de su poder, apenas la punta pero a un costo. Yura explica que ese poder funciona bajo un intercambio equivalente básicamente. Cuando alguien usa Shinushi sin contrato, su propio cuerpo comienza a devorarse desde adentro. El cuerpo se sacrifica para activar las habilidades de la espada. Recuerda el colapso en el almacén del Rakusaishi antes. Fue el resultado de que los nervios de Kyora, afectados por su hechicería, fueron consumidos mientras intentaba forzar el poder de Shinushi hasta el límite, pero también más autodestructivo. Entonces Yura se da cuenta de algo crucial. Las llamas de Suzaku tienen la capacidad de revertir esa corrupción de los nervios a su estado original, deshaciendo la autodestrucción causada por la invasión de Shinushi. En el siguiente momento, Chihiro estalla de furia y dirige todo su poder contra Yura. Da un paso al frente y alza la voz, acusándolo directamente. Le dice que desde su punto de vista, cada tragedia, cada suceso que se salió de control, todo conduce de vuelta a Yura y a los Hishaku. No puede ver nada de eso como un progreso necesario ni como un camino hacia la grandeza. Con esa rabia le ordena a Yura que suelte de inmediato la espada encantada y le exige que libere a Magatsumi. Yura responde mientras siguen luchando, imperturbable ante la ira de Chihiro. Explica que desde la perspectiva de los Hishaku, el costo de usar Shinushi fue mínimo, apenas un pequeño sacrificio a cambio de un poder abrumador. Descarta las acusaciones de Chihiro y pregunta cómo eso podría considerarse culpa de los Hishaku. Luego cambia de enfoque. Dice que el mundo ya estaba roto antes de que los Hishaku hicieran cualquier movimiento. Señala que el Rakusaishi, el sistema oscuro del submundo, ha existido por más de 200 años sin control alguno. Chihiro escucha en silencio mientras Yura continúa exponiendo su visión del mundo. Explica que una vez la hechicería se hizo pública tras la guerra, el mercado negro y el submundo se expandieron de forma agresiva, aprovechándose de los más vulnerables. El Rakusaishi se fortaleció usando hechiceros y hechicería en sus operaciones. El mundo ya estaba deteriorado. Dice que desde que terminó la guerra, los débiles han sido aplastados en todo Japón. Yura afirma que los Kamunabi no tenían permitido interferir en ese tipo de opresión. El poder humano por sí solo era limitado. Nadie podía arreglar el mundo usando solo fuerza común. Insiste en que con el poder de la Shinushi, la espada encantada más poderosa, todo hubiera cambiado. Pregunta quién selló las espadas encantadas en primer lugar, quién abandonó al mundo pese a ser la única persona viva con la capacidad natural de destruir
destruir el mal, mientras se nos muestra a aquella mujer muerta. Yura le grita a Chihiro que su padre fue quien creó este mundo. Es la primera vez que Yura pierde el control por completo. Los ojos de Chihiro se abren por el impacto, nota de inmediato que la invasión dentro del cuerpo de Yura se intensifica de forma repentina, no crece de manera gradual. Chihiro compara mentalmente esto con dos situaciones pasadas, cuando Kyora usó la hechicería y sus nervios fueron devorados, y cuando el santo de la espada apareció dentro de sus recuerdos de Yura antes. Eso lo lleva a entender que hay alguien más dentro de Yura en ese momento, y considera dos consecuencias. La primera es que el santo de la espada devore por completo el cuerpo de Yura a través de la invasión, y la segunda es que las llamas de Suzaku logren contenerla lo suficiente para que Yura resista. El santo simplemente está empujando contra Suzaku, quemando la corrupción. Recuerda la situación de Kyora siempre. En ese entonces Yura logró contener la invasión solo con devoción. Al entender eso, Chihiro concluye que debe detenerlo. Se lanza hacia Yura activando Akazusaku y con una velocidad bestial lo apuñala directamente en el cuello. No es un ataque para matarlo, es un golpe preciso para inyectar las llamas de Suzaku en su interior. En sus pensamientos, Chihiro explica que la vez anterior Suzaku se encendió dentro de Yura porque Samura transfirió su fuego a Chihiro. Esta vez Chihiro también usa su propio Suzaku. Dos llamas de Suzaku diferentes se combinan para suprimir la invasión. Eso aumenta de forma drástica el poder de la purificación. El cuerpo de Yura queda envuelto en llamas, está siendo quemado vivo desde adentro mientras Suzaku intenta arrancar la invasión. Yura, pese al dolor y el fuego, logra forzar palabras. Se niega a caer. El santo lo observa desde arriba, analizándolo, preguntándose qué tipo de ser es realmente. Es el instante en que intenta comprender la esencia de Yura, su naturaleza, su identidad. Dentro de su mente, Yura reflexiona sobre su vida. Se ve a sí mismo como alguien que nunca fue nada, alguien insignificante, alguien que no importaba, hasta que comprendió que el mundo siempre necesita héroes. El santo de la espada le dice que no se esfuerce, le asegura que su cuerpo pronto le pertenecerá por completo, le dice que deje todo en sus manos. Desde su punto de vista, entiende la situación completa y cree que él es quien puede convertirse en el héroe que Yura busca. Mientras esto ocurre, el cuerpo de Yura comienza a elevarse del suelo de forma antinatural. La invasión ha alcanzado un nivel aterrador. Al verlo, Chihiro entiende al instante que Yura se ha vuelto aún más fuerte que antes. Samura enseguida ataca el cuerpo quemado y cubierto de flores de Yura levitando. Las llamas de Suzaku ya se han descontrolado y ahora brotan plantas y flores alrededor de su cuerpo. Aunque Shinushi sigue sin desenvainarse, solo el santo puede hacerlo, pero Samura incluso así siente la presencia. Entonces, una explosión masiva sacude todo el lugar. Escombros vuelan, fuego y energía atraviesan la estructura. El cuerpo de Yura, después de ser expulsado violentamente por Suzaku, sigue cubierto por esa invasión negra y cae atravesando el edificio. Rompe varios pisos hasta estrellarse finalmente en lo que parece ser el nivel de una tienda por departamentos. Samura se cuestiona lo que sucede. Las llamas desaparecieron, pero Yura sigue conectado con Shinushi. ¿Esta acaso no lo considera una irregularidad? Maniquís, estantes de ropa y mercancía quedan esparcidos por el suelo. Samura es quien está más cerca de él, de pie, observando cómo todo se desarrolla. Lo que estas escenas dejan claro es que Suzaku no purificó a Yura, en realidad provocó el despertar completo del santo de la espada. Después de estrellarse contra el suelo de la tienda, el cuerpo de Yura comienza a moverse otra vez. Sigue cubierto por la invasión, pero ya no está simplemente tirado, se incorpora lentamente y desde el primer momento es evidente que ya no es Yura de antes. Samura permanece observando, sin atacar, analizando. Puede sentir que algo no encaja. Yura empieza a caminar entre los estantes de ropa con total calma, como si estuviera comprando. Se detiene frente a un conjunto formal de kimono y aori, una vestimenta tradicional con un aire solemne y digno, propia de alguien importante o de otra época. Mientras esto ocurre, la narración pasa al punto de vista de Samura. Él observa la forma en que camina Yura, cómo se sostiene, la atmósfera que lo rodea, incluso su respiración y su manera de hablar. Todo es idéntico a alguien que Samura conoció en el pasado. En ese momento lo entiende, ya no está Yura. Se da cuenta de que esto es el santo de la espada. No se trata de una posesión parcial ni de una influencia incompleta. La voluntad y la personalidad del santo han emergido por completo dentro del cuerpo de Yura. Este saluda a Samura con respeto y dice que es genial que haya recuperado sus ojos. Cae en un recuerdo al pensarlo con claridad. Entiende que nunca fue un lunático descontrolado, no estaba loco. El problema es que sus valores, su sentido de justicia cambió después de la guerra. No era un delirio. Como sabemos, durante 18 años el santo de la espada estuvo prácticamente encerrado bajo tierra. Toda la brutalidad de poder y
todas las hazañas del santo se explicaron de una manera en la que todos los portadores lo sabían. Akemura Soga está en un nivel completamente diferente. Samura se prepara, sigue pensando en la gente y la evacuación, mientras Soga afirma que estaba conforme con morir en su encierro. Comprende por qué lo encerraron, pero la ética suya es incompatible con la sociedad en general. Cuando supo que él debía ser quien cruzara esa línea y erradicó a las 200.000 personas, comprendió que su papel había terminado, o eso pensó hasta ahora. Tomó su espada encantada y activó Magatsumi. Su impacto es inmediato y visualmente brutal. A su alrededor los edificios empiezan a sangrar y pregunta de inmediato por qué Kunishige selló las espadas encantadas. Shihiro lo observa mientras se prepara. Ante la respuesta ofensiva y la preparación de Samura también, Soga activa Shou y en un instante rompe el panel en dirección a Samura, partiendo el edificio completamente. Shihiro grita su nombre, pero al percatarse, Soga ya está con Shinushi sobre su cuello. El impacto termina de destrozar todo, mientras el santo de la espada le dice a Shihiro cuánto has crecido. Así termina la cuarta parte del arco de asesinato del portador de la espada. Estoy sin palabras, Kagurabashi me sigue encantando, las batallas me parecen espectaculares. Necesito esto animado. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like y comparte para saber qué sucede en la siguiente parte de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.